armónico simple, pero vamos a cambiar un poquito la geometría y lo que vamos a considerar es la de un péndulo simple. ¿Sí? Ahí están viendo el dibujito, es un techo, un hilito atado a una plomada, una pelotita de masa M y el hilo es de largo L. Hay gravedad y largamos el péndulo desde algún ángulo inicial θ y dejamos que haga lo suyo, ¿no? ¿Y qué va a pasar esto? Va a oscilar. Claro, un péndulo real, después de un ratito, por el roce con el aire, se va a detener y va a quedar justo en la línea vertical de puntos. Pero si no hay rozamiento con el aire, es como el problema del otro día que vimos con el resorte, va a oscilar perpetuamente. ¿Qué cosas vamos a considerar? Bueno, θ igual a 0 es la posición vertical, o sea, el ángulo empieza en la línea de puntos, en la línea de rayas, y esa va a ser la posición de equilibrio, o sea, donde va a terminar el péndulo si fuera un péndulo realista. Pero esa es la posición de equilibrio porque es la posición donde va a tener menor energía potencial gravitatoria. Vamos a suponer que la soga es ideal, o sea que no tiene masa, que es irrompible y que es inextensible. Porque si fuera extensible tendríamos como un doble resorte, ¿no? Primero oscilando como péndulo y a su vez acortándose y alargándose el largo, y eso no lo queremos. Entonces, no está del todo bien la última oración que dice, básicamente recorre un movimiento circular radio L, pero no está del todo mal, porque básicamente al pedir que la soga sea ideal, va a ser un tramo de un movimiento circular, no va a ser un movimiento circular a velocidad constante, ¿no? Porque cuando esté más abajo va a girar más rápido y cuando esté más arriba en algún momento parece queda quieto. Y vamos a suponer que esto se da en un plano en 2 dimensiones. Esta hipótesis es fundamental porque si no se vuelve un movimiento complejo. De hecho, los péndulos reales, además de tener rozamiento con el aire, en algún momento dejan de moverse en el plano y empiezan a hacer un movimiento aleatorio. De hecho, esta a veces es la primera clase de cuando se habla de teoría del caos. El caos es una parte de la mecánica que obviamente acá no vemos. En general son materias optativas de posgrado o de grado, pero de carreras más técnicas, de licenciatura en física o por la licenciatura en matemática, excede ampliamente el objetivo para un profesorado, pero igual está bueno que conozcan alguna cosita, pero no, obviamente no la vamos a tratar acá porque para ello requieren que tengan bien al tanto en matemática, todavía no, por ahí no terminaron de aprobar. Entonces mal estaría que veamos en detalle esas cosas ahora. No obstante, sepan que un péndulo realista deja de moverse en el plano, un poco por la rotación de la Tierra, un poco por el rozamiento del aire, hay un sinfín de sensibilidad de condiciones iniciales que haría que esto deje de estar en el plano. Por lo tanto, esto se va a mover en el plano. Si miramos un poquito más en detalle el diagrama de cuerpo libre, lo que nosotros vamos a tener, bueno, la línea, ven que hay varias líneas coloradas, una curva que simboliza la trayectoria de nuestro péndulo, ¿no? El problema, para Antonella recién llegó, estamos estudiando un péndulo que es un movimiento armónico simple, al igual que el del resorte, pero la geometría es otra. Pero la matemática, bajo ciertas hipótesis, va a ser la misma. Entonces, si hacemos el diagrama del cuerpo libre, hay dos fuerzas presentes acá. La fuerza de la tensión de la soga, que apunta hacia el lugar donde está la soga enganchada en el techo, o sea que sería siempre una fuerza centrípeta, y una fuerza vertical que es la gravedad.
m por g. Esto acá, en general, conviene dividirlo en como en dos ejes cartesianos móviles, que es la dirección tangencial, que es rasante a la trayectoria en cada punto, y una dirección que es radial, que siempre apunta hacia el centro de este círculo que describe el péndulo. Hasta acá vamos bien, ¿no? Es bastante sencillo la manera de pensarlo. Entonces, y todavía sigue siendo sencillo el encare, porque la tensión más el peso como vectores tiene que ser igual a la masa por aceleración como vector. O sea, acá estamos usando la segunda ley de Newton. Pero ahora la gracia es escribirlo en términos de la aceleración en polares, ¿no? Porque esto es básicamente un movimiento circular. ¿Se acuerdan las primeras clases que nosotros mostramos cómo era esto? La aceleración en polares se podía escribir así. Recuérdenlo, estuvimos, no sé, como 20 minutos, media hora deduciendo esta expresión. Esta expresión tiene que la aceleración, si se mueve en dos dimensiones, tiene una componente radial y una componente tangencial. La componente radial la multiplicamos por el versor R y la polar o la tangencial con el versor θ. Entonces, el versor R me va a decir si esto se acelera en la dirección de R. Se va a acelerar si lo pensamos de alguna manera porque esto se está moviendo y en esta dirección también. Esto es un movimiento claramente acelerado. Pero claro, no es trivial la manera. Pero bueno, esta cuenta ya la habíamos hecho, ¿se acuerdan? Era el X versor, el R versor, el θ versor. Derivábamos, proyectábamos y nos quedaba esta cosa. Entonces, en la dirección radial tengo que es R dos puntos, o sea, la derivada segunda en el tiempo de R, menos R por θ punto cuadrado. Entonces, acá tenemos la primera hipótesis que hicimos, que el largo de la soga era siempre el mismo. Entonces, la posición R de la soga es constante en el tiempo. Si la soga tiene 1 metro, va a ser siempre 1 metro. Entonces, si derivo R, me va a dar R punto, que es igual a 0. Y si vuelvo a derivar, me va a volver a dar 0. Entonces, este primer término se va. Ahora, R era L, entonces me queda menos L por θ punto cuadrado. Θ punto cuadrado no es 0, porque esto va y viene, ¿no? ¿Ven la manito? O sea, el ángulo varía en el tiempo, o sea que va a tener un θ punto. Pero el R no, el R siempre vale lo mismo. Pero, sin embargo, está acelerado en la dirección R. ¿Por qué? Pues salió de transformar un sistema de cartesianas a otro no inercial. Después, tenemos la parte tangencial. Acá de vuelta, que cuando veamos movimiento no inercial va a tener que ver con lo que se llama fuerza de Coriolis, se hace 0. ¿Por qué? Porque R es constante, vale L. Entonces, R punto tiene que dar 0. Entonces, se fue, pero no. Me queda L por θ 2 puntos. Entonces, la aceleración en polares me queda simplificada de esta manera. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿para qué hice esto? Porque ahora voy a escribir la tensión y el peso en las coordenadas radial y tangencial. Más que nada, en la dirección tangencial, fíjense, perdón, la dirección radial, fíjense que T siempre apunta en R, hacia adentro. ¿Sí? ¿Se ve eso? Sí. A ver si puedo. Entonces, yo definí que el radial era positivo hacia afuera del círculo. Y T apunta al revés, entonces va con menos T. Ahora, acá no lo dibujé, pero el ángulo entre la línea vertical negra
y la inclinada roja formaba un ángulo tita. ¿Se acuerdan de eso, no? Si ven la primera, ¿sí? Entre la vertical y la soga forman un ángulo tita. Entonces acá, aunque no lo haya escrito, acá tengo un ángulo tita. ¿Va bien hasta ahí? Sí, profe. Y bueno, y a mí lo que me interesa es la componente radial. Y este es el ángulo adyacente. Entonces va a ser mg coseno de tita. Y del otro lado del igual va m por la aceleración radial. Y la aceleración radial es menos L tita punto cuadrado. ¿Se entendió cómo llega a 3? Sí. Y ahora hacemos 4. En la dirección tangencial, t vale 0. Pero esta otra va a ser mg seno de tita. Y como lo escribí yo, tiene que ser negativo. ¿Está bien? Porque fíjense que yo puse que la dirección tangencial es para allá y este va para abajo. Es una elección medio particular, pero no tanto porque la dirección radial y la tangencial está hecha de manera que respete la regla de la mano derecha. O sea que z positivo debería ir hacia ustedes. Acá no es relevante, se puede hacer al revés y va a dar bien también, pero de la manera que yo lo escribí es consistente con eso y es consistente con la clase que yo expliqué la aceleración en polares. Entonces me queda menos mg seno de tita, tensión no hay, y la dirección radial es ml tita 2 puntos. Estas son mis dos ecuaciones de Newton que tengo al descomponer en la dirección radial y en la dirección tangencial. Ahora, para el movimiento oscilatorio armónico, si se acuerdan el otro día, yo tenía algo del tipo x 2 puntos más omega cuadrado por x igual a 0. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bueno, entonces si miran la ecuación 3, acá aparece una derivada primera al cuadrado y nada más. Pero en la ecuación 4 aparece una derivada segunda y acá aparece la variable sin derivar. Entonces, y esto me va a dar cuenta del movimiento en R, pero esto lo único que me va a dar cuenta es de cuánta fuerza hace la soga. Y yo quiero dar cuenta del movimiento, entonces, de donde yo debería poder obtener un movimiento oscilatorio armónico parecido al del resorte es de la ecuación 4. ¿Por qué? Porque tengo la derivada segunda del ángulo y el ángulo. Entonces yo voy a trabajar por esa razón con la ecuación 4. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. ¿Los demás también? Sí. Bueno, ya escucho 2 sí, para mí es todo el curso. Pero si hay alguien que no entiende, por favor, interrúmpame porque si no, la parte difícil es esto, porque una vez que entendemos esto, después es hacer un poco de matemática. ¿Puede, profe, repetir de nuevo? Que no, ¿cómo? ¿Puede repetir de nuevo lo Sí, último? lo último. Yo lo que quiero es describir este péndulo, cómo se mueve en el tiempo. Entonces yo lo que quiero saber es cómo varía el ángulo en función del tiempo. Entonces yo hice el diagrama del cuerpo libre en coordenadas polares, o sea, escribí la segunda ley de Newton y descompuse la aceleración en polares. Como la longitud era constante, las derivadas de R se va y me queda eso. Hasta ahí me seguiste. Sí, sí. Y después, ahora, acá del lado derecho de la ecuación 1 lo tengo en R y en tita. Pero necesito escribir en R y en tita al lado izquierdo. En la dirección radial tengo menos t, porque siempre apunta hacia el centro, y la proyección de la fuerza peso en la dirección radial, que es mg coseno de tita. Y cuando hago en la otra dirección, t vale 0, porque fíjate que la dirección tangencial siempre es perpendicular a la tensión, pero la fuerza peso me tira para atrás con un mg seno de tita. ¿Te acaba bien? Sí, perfecto. Bueno, entonces yo lo que quiero describir es el movimiento de tita en función del tiempo.
De la ecuación 3 solo tengo tita punto. Pero de la ecuación 4 yo podría despejar tita en función de tita 2 puntos, parecido a lo que hice el otro día. Bueno, acá también podría despejar tita, pero no es evidente. Acá esto tiene pinta de ser una ecuación diferencial como la que trabajamos la clase pasada para el oscilador armónico simple. Por esa razón es que voy a despejar de la ecuación 4. ¿Está bien? Sí. Bueno. Entonces, ¿qué hago en el siguiente paso? Bueno, paso sumando el mg seno de tita. Entonces me va a quedar 0 igual ml tita 2 puntos más mg seno de tita. Y después, perdón, paso dividiendo m por l. Si divido m por l acá, me queda tita 2 puntos solo. Y si divido ml por acá, me queda g dividido l, seno de tita, igual a 0. ¿Hasta acá va bien? Sí. ¿Sí? Todos entendieron lo que hice. Sí. Bueno, fíjense una cosa, ¿qué unidades tiene G dividido L? ¿Qué unidades tiene G en MKS? Metros sobre segundo cuadrado. Bien, metros sobre segundo cuadrado. Y si divido por L, ¿qué unidades tiene en MKS? 1 sobre segundos al cuadrado. Eso. Claro, como L es metro, se simplifica con el metro de gravedad, y me queda 1 sobre segundo al cuadrado. O sea que tiene unidades de frecuencia al cuadrado, ¿no? Sí. Como el otro día. Pero no me quedó justo en la ecuación del oscilador armónico. ¿Por qué? Porque está este seno acá. Porque si esto fuera tita 2 puntos más una constante por tita, es la ecuación que resolvimos la clase pasada. Sí. ¿Lo ven? Sí, sí. Porque el otro día resolvimos x2 puntos más omega cuadrado por x igual a 0. Si acá me hiciera el gil y tacho el seno, me queda la ecuación del oscilador armónico. Pero no lo puedo tachar al seno. Ufa. Entonces tengo que pensarlo un poquito. Bueno, esto yo no lo voy a explicar porque es así, pero el seno del ángulo, con el ángulo definido en radianes, se puede aproximar como un polinomio. Como una serie en realidad, infinita. Pero las calculadoras no hacen series infinitas, hacen polinomios de muchos términos. No sé cuántos términos calcula la calculadora o una computadora. Pónganle que 100, por decir una palabra. Entonces es un polinomio de grado 100 o grado 2. Bueno, 100 por 2 más 1 de grado 201. Pero cuando vean análisis en variable compleja, que no sé si lo ven, pero por ahí ven un poquito, seguramente uno de los ejercicios importantes que les van a contar es cómo desarrollar el seno y el coseno en polinomios, en series de Taylor. Y tiene esta pinta. ¿Sí? No sé si tengo hecha la contita, sí. Entonces, fíjense, si yo desarrollo... no quiero spoilear todo. Si yo desarrollo todo esto, esto arranca con n igual a 0. Entonces, el primer término va a ser menos 1 a la 0, que es 1. 2 por 0 más 1 queda tita a la 1. 2 por 0 más 1, factorial de 1, da 1. O sea que el primer término es tita. ¿De acuerdo? Estoy reemplazando acá en la fórmula, estoy escribiendo la sumatoria completa. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Sí, sí, sí. ¿O quieren el pizarrón? Cuando lo reemplazo con 0, eso sería tita. Eso da tita. Cuando lo reemplazo con 1, menos 1 a la 1 da menos 1. Por eso acá aparece un menos. 2 por 1, 2, más 1, 3, me aparece tita cubo. 2 por 1, 2, más 1, 3, 3 factorial. 3 factorial es 3 por 2 por 1, me da 6. ¿Se entendió cómo armé el segundo término? ¿Puedo volver a repetir, perdón?
Sí, ¿todos saben lo que es un número factorial? Sí. Sí. Entonces, vamos de vuelta entonces. El primer término lo habían entendido todos, corresponde a n igual a 0. El segundo término corresponde a n igual a 1. Veamos acá la fórmula cómo queda con n igual a 1. Menos 1 a la 1 es menos 1. Por eso viene el menos. Después miremos el tita. 2 por 1, 2. Más 1, 3. Tita al cubo. ¿Bien? Sí, sí, sí. Ahí está. Y el factorial de abajo es 2 por 1, 2, más 1, 3. Factorial de 3 Sí, es 2 por 3 3. por 2 por 1, queda 6. ¿De acuerdo? Sí. Sí, profe. Después, el término que sigue, ¿cuál es? N igual a 2. Menos 1 al cuadrado da 1, por eso viene un más. Después, 2 por 2, 4, más 1, 5, queda tita a la 5. Y después acá abajo queda 2 por 2, 4, más 1, 5, 5 factorial. 5 factorial es 5 por 4, por 3, por 2, por 1. 5 por 4, 20, por 3, 60, por 2, 120, por 1, 120. ¿De acuerdo? Sí. Y así se sigue. En realidad acá el término que sigue es con un menos, porque la potencia va a quedar impar. Pero bueno, yo acá puse un más genérico, pero bueno, vean, los puntitos sigue. Ahora, los ángulos que tienen sentido, yo los defino en radianes, ¿no? Todo esto está definido para hacerlo en radianes. Si acá pongo grados, la fórmula 6 está mal. O sea, esto sirve para radianes. Ahora, fíjense hasta acá. Si este de acá es 0, ¿cuál es el ángulo más grande que puede tener este? 90. 90, ¿no? Y en radianes 90 es pi dividido 2. Sí. Y para el otro lado es menos pi dividido 2, ¿no? Sí. O sea que el número más grande que puedo tener como tita es 1,57. Pero si lo subo hasta acá arriba, lo más probable es que esto termine siendo cualquier cosa. Entonces uno en general no lo lleva tan para arriba, porque la soga se puede aflojar, por lo que fuera. Entonces uno, lo normal es más o menos llevarlo 30 grados, no mucho más que eso. ¿Se puede llevar a más? Sí, claro, pero lo que cuento a continuación no me sirve. Entonces, lo normal, que para que pueda ser predecible, es estirarlo hasta 30 grados. 30 grados en radianes, ¿cuánto es? Pi sobre 6. Pi sobre 6, ¿no? O sea que, muy bien, o sea que pi es 3,14 y pi dividido 6 es más o menos 0,51, 0,52, ¿no? Digo, 30 grados en radianes, me dijiste es pi dividido 6. Eso es correcto. En decimales, pi dividido 6, ¿cuánto es? Y pi vale 3,14. Decimal menos, decimal más. Y 6, 3,14 dividido 6 es un poquito más de 0,5. 0,52. 0,52. Bueno, si yo acá pongo 0,52, acá queda 0,52. Si elevo 0,52 al cubo, ¿me va a dar un número más grande o un número más chico? Más chico. Más chico, porque toda potencia menor que 1 elevado a algo mayor que 1 da más chico, ¿no? 0,5 va a dar algo así como 0,25, como 0,1, ¿no? 0,12, algo así. Pita al cubo. T es elevar 0,5, hagámosla fácil, 0,5 al cubo. 0,125. 0,125 y lo divido por 6. ¿Cuánto me queda? 0,02. O sea que a 0,52 le resté 0,02, ¿no? Sí. Y ahora le sumo tita a la quinta dividido 120. O sea, es
0,5 a la quinta. Va a dar un número chiquitísimo. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Encima, si lo divido por 120, va a dar más chiquitito. Y da 0,0026 y sí. O sea que apenas le hace una cosquillita al 0,52 inicial, ¿no? Sí. Y ese es el ángulo más grande al que yo puedo estirar un péndulo. O sea, lo normal es que en realidad lo estire 20 grados, 15 grados, que es un ángulo grande visualmente. Pero para esta aproximación es un número chiquito. Entonces, ¿entienden lo que digo? O sea, imagínense que en vez de 30 grados lo estiré 15 grados. Yo me doy, 15 grados no es un ángulo chico, es un ángulo grande, ¿no? Digo, yo me doy cuenta si algo lo inclino 15 grados. Traten de subir una cuesta a 15 grados, le va a costar un Perú o un Potosí. Les va a costar mucho para los que no entienden lo que acabo de decir. ¿No? ¿Está claro eso? Que 15 Sí. grados es un ángulo que es apreciable y 30 también. Sí. Si no, agarren un transportador y miren cuánto es 30 grados y cuánto es 15. Es un ángulo que se ve, es un ángulo factible. Pero en radianes, esos ángulos son números chicos, porque 30 grados es 0,52 y 15 grados es 0,26, ¿no? 0,26 radianes. Si lo elevo al cubo, el 0,26 dividido 6, me va a dar un número que prácticamente no existe comparado al 0,26. Ni que hablar tita quinta dividido 120. ¿Me siguen la idea? Sí. Entonces, si le estoy restando y sumando un número tan chico, con los errores que uno involucra en las cuentas y en los experimentos y todo, está bien, acá hay infinitos términos, pero para ángulos chicos yo puedo tirar todos los términos, menos el primero. Si necesito más detalle, voy a orden 3. Pero en general, con ir a orden 1 alcanza. Entonces puedo decir que seno de tita es parecido a tita. Pero si seno de tita es parecido a tita, bueno, entonces voy a la ecuación 5 y me hago el gil y borro el seno de tita y estoy hablando con completa correctitud matemática. Y si digo que ahora que esto de acá, g dividido L, es omega cuadrado, me queda la ecuación del oscilador armónico, que estudiamos la clase pasada. ¿Lo ven? La ecuación 9. Miren la ecuación 5. La ecuación 5 donde dice g dividido L, dije, eso vale omega cuadrado. Decreto ley del 28 de septiembre de 2021. Omega cuadrado vale g sobre L. Y si estoy con ángulos en radianes que sean chicos, puedo decir que seno de tita es tita. Entonces puedo pasar de la ecuación 5 a la 9 sin problema. ¿Están de acuerdo? Sí, pero Sí, es un sí con timidez. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, sí. Bueno, entonces esa es la ecuación del oscilador armónico. Lo del- ¿Cómo, Antonella? aclaramos eso de que seno de tita es aproximadamente tita cuando... Claro, sí, si no haces esa hipótesis, no podés continuar. Porque esta ecuación 5 solo se puede resolver numéricamente. Pero en cambio, la ecuación 9 la puedo resolver analíticamente. Y yo ahora lo que necesito más que resolución numérica complicada es una solución analítica fácil. Pero esta ecuación 9 es la misma que resolvimos el otro día para el resorte, nada más que en vez de decir tita, decía x, pero es la misma ecuación. Y si es la misma ecuación matemática, tiene las mismas soluciones matemáticas. Nada más que ahora en vez de poner A mayúscula pongo un ángulo inicial. Y acá en vez de poner x de t pongo tita de t. Acá lo escribí de una de las 3 maneras que podía. Pero también lo puedo escribir como un
tita 1 coseno de omega t más un tita 2 seno de omega t. Pero esta es la manera más sencilla de verlo. Esta es la fase inicial, este es el ángulo inicial. Entonces, cuando venga Néstor con los problemas de péndulo, lo que van a necesitar es ángulo y velocidad angular inicial. Y nada más. Y entonces, con el ángulo inicial despejan tita 0. Y con la velocidad angular derivan esto y le igualan, y con eso despejan phi. Y se procede igual que antes. Solo que hay que tener dos cuidados en estos problemas. El cuidado número 1, que el ángulo que va acá siempre se escribe en radianes. El error típico es que la gente lo escribe en grados. No, va en radianes, porque la expresión matemática se dedujo para ángulos medidos en radianes. Para ángulos medidos en grados, habría que hacer otro desarrollo matemático. Y el segundo cuidado que hay que dar es que en algunos problemas de retorcidos que somos, en vez de darles el ángulo, le damos el arco de circunferencia. Entonces, para ahí les vamos a dar una unidad en metros. Bueno, pero hay que dividirlo por el largo de la soga y ya tiene el ángulo. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan lo que es el arco de circunferencia? Lo último, ¿puedo repetir? Sí, el arco de circunferencia es una parte de un perímetro, ¿no? ¿Recordás? Sí. O sea, es el radio por el ángulo barrido. Entonces, si nosotros tenemos como dato un arco de circunferencia de 3 metros y el largo de la soga es de 6 metros, por decir algo. Si vos querés saber el ángulo, tenés que hacer el arco de circunferencia dividido el largo de la soga. Entonces, si el largo era 6 metros y el arco de circunferencia era 3 metros, es 3 dividido 6, te queda 0,5 radianes. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, y por lo demás, toda la matemática que aprendimos la vez pasada y los ejercicios que hicieron con Néstor la vez pasada, si les aparece un péndulo, en principio Néstor no necesitaría explicarles nada, porque si ven esta equivalencia es todo exactamente igual. Lo mismo David y Marisol a la mañana, o sea, no las necesitan a ellos para estos ejercicios. Ya sé, no es trivial, van a estar los tres explicando ejercicios con péndulo, y yo también si me preguntan. Pero a priori, si se dan maña, podrían hacerlo sin necesidad de... No tienen que ser autodidactas, pero no tienen por qué ser tan dependientes de nosotros. Pero por supuesto vamos a contar algo, no es que los vamos a dejar en banda. Pero si esto más o menos lo entendieron, todo lo demás que vimos la clase pasada, tanto la mañana como la noche, sale de la misma manera. Lo único que hay que entender un poquito cómo varía la geometría. ¿Acá está bien? Sí. Bueno, Sí, profe. ahora vamos a hacer un corte muy breve de 5 minutos y voy a empezar con el tema que sigue. Si puedo lo cuento todo, y si no cuento un pedacito hasta las 8 y después el viernes lo completamos. Que es... Profe, antes de cortar, una Sí. preguntita. Sí, Cuando teníamos desplazamientos horizontales y verticales y queríamos calcular la velocidad y la aceleración, derivábamos. sí. En este caso, en el caso del péndulo, ¿también derivamos? Sí, es todo igual. Lo único Y que te cambia es que ahora la geometría es polar. Claro. Pero Y la es todo velocidad igual. que se obtiene es la velocidad tangencial. Es la velocidad angular, y si la multiplicas por el radio o por el largo de la soga, lo que vas a tener es la velocidad tangencial. Pero ojo, no es la del movimiento circular uniforme.
Es la velocidad tangencial en general. Va a ser el largo de la soga por tita punto. Todo eso te puede depender del tiempo. ¿Está bien? A ver si entendí. Sí. Entonces, al derivar obtenemos la velocidad angular. Sí. ¿Por qué? Porque ahora lo que juega de posesión es el ángulo. Sí. Cuando derivás, lo que vas a tener es la velocidad del ángulo. O sea, Y la cuando- velocidad angular. y si cuando vos derivamos- tenés la velocidad tangencial, lo tenés que multiplicar por el radio del círculo, Claro, por la longitud del que es la longitud de la péndulo. soga en este caso. Claro. Y si derivamos nuevamente, o sea, la segunda derivada, tenemos la aceleración. ¿Qué Ujú. aceleración tendríamos? Esa es la aceleración angular en la dirección tangencial. O sea, cuánto se acelera a lo largo de esta línea curva. El vector aceleración angular, Sí, la ecuación 2. sí, ¿no es perpendicular al plano este? Donde No, se... fíjate que no, porque R está en la dirección radial y θ está en la dirección tangencial. No estamos considerando el movimiento en Z. O sea que la aceleración que obtengo es esta que está acá, en la 2, Sí, sin la radial. O se bueno, incluye. vos te fijás, nosotros estuvimos estudiando qué pasa en la dirección tangencial, porque esa es la que nos dice cómo varía el ángulo en el tiempo, y pudimos llegar a la ecuación 9. ¿Podés trabajar con la ecuación radial? Sí. Una vez que tenés esta, lo que tenés que hacer es meterlo acá adentro. Pero acá tenés un pequeño problema, el coseno de θ. Bueno, el coseno de θ para ángulos pequeños se aproxima como 1 menos θ al cuadrado sobre 2. Es un desarrollo muy similar a este. Acá no se me está chispoteando ahora. Me parece que desaparece el 1 acá, no me acuerdo ahora. Pero el primer desarrollo de Taylor es 1 menos t cuadrado sobre 2. Entonces te va a quedar menos t más mg menos mg θ cuadrado sobre 2 igual a menos ml θ punto cuadrado. Y bueno, y ahí puedes sacar cuánto vale la tensión para cada ángulo, para cada tiempo. Claro. Es más complicado en la Sí, sí. dirección radial. Pero en la dirección radial ya no estarías estudiando el movimiento del péndulo, sino estarías estudiando qué pasa con la tensión Con la que hace tensión. la soga. Ujú. Claro. Sí, sí. Bárbaro. Gracias. ¿Entendió? ¿Los demás entendieron también? Hola, alumnos, ¿están ahí? Profe, sí. ¿Sí? ¿Silvia se entendió? ¿Antonella? Sí, profe, sí. Un detalle que después vamos a volver sobre él. Fíjense, y en los ejercicios seguramente algo vamos a mencionar, que la frecuencia ahora depende de la gravedad y depende del largo de la soga. Y acuérdense que omega era 2pi dividido el periodo. Entonces, si expreso omega como 2pi sobre t, tengo una relación entre el periodo de oscilación del péndulo, su largo y la gravedad. Si yo conozco el periodo, porque lo puedo medir con un reloj, y conozco el largo de la soga, que lo mido con una regla, puedo sacar cuánto vale la gravedad. Eso va a ser uno de los TP virtuales que vamos a trabajar. ¿Va bien hasta acá? Sí. Eso después, cuando estemos después del parcial, ¿no? Porque el parcial es el 12 de octubre, si mal no recuerdo. El 14 va a ser el TP presencial para los que recursan.
y el 15 o el 14 a la mañana hablaremos de este TP para que hagan virtual. Bueno, entonces terminamos esta primera parte. Dejo de grabar. Así hacemos un cortecito. Profe, este sería el